Se considera una enfermedad genética, principalmente lo que son las células somáticas. Es una enfermedad muy compleja. Ahora sí que no es sencilla, ahora sí que no tiene solo una causa. Los componentes genéticos ahora sí que las modificaciones genéticas que tienen las células cancerosas son muy heterogéneas. Vamos a tener diferentes, en este caso, modificaciones genéticas, y eso lo hace una enfermedad muy, muy compleja. El cáncer más que nada se desarrolla o lo que se tiene ya identificado, es que es debido a una acumulación precisamente de alteraciones moleculares en el genoma de la célula. Es decir, se van a ir acumulando mutaciones que van a alterar la secuencia y ahora sí que dependiendo del número de mutaciones que se vayan acumulando, pues incluso puede alterar la estructura de los cromosomas. También vamos a tener alteraciones cromosómicas en las células de cáncer. Estas alteraciones moleculares pueden ser adquiridas, es decir, a lo largo de nuestra vida podemos ir adquiriendo mutaciones, ese tipo de alteraciones moleculares que pueden llevar ahora sí que pueden llegar en un futuro a ocasionar cáncer. Y la otra es que son heredadas. Algunas de estas alteraciones moleculares son heredadas. Ahora sí que nos las transmitieron nuestros padres y nosotros las podemos transmitir a la siguiente generación. Entonces, el cáncer sí se considera una enfermedad genética debido a que la causa que se tiene determinada pues es esa acumulación de alteraciones en el genoma de la célula. Se van a dar un cierto número de mutaciones en el genoma de la célula, y eso va a ocasionar en un futuro el desarrollo o la aparición de cáncer. El primer paso es ahora sí que la generación de una neoplasia, que la neoplasia no es más que una acumulación anormal de células. Es decir, las células empiezan a proliferar sin control y se da un crecimiento, se va a generar una masa de tejido que se denomina tumor. Entonces, la neoplasia es una acumulación anormal de células, y más que nada se da por un desequilibrio que existe entre la proliferación celular, es decir, la división celular, que tanto se están dividiendo las células, y la muerte celular, que tanto se mueren las células. Entonces hay un desequilibrio, hay mayor crecimiento, hay mayor proliferación celular que muerte. Y eso va a ocasionar la aparición de una masa que se denomina tumor. El tumor no es más que una masa ocasionada por la acumulación de células. A ese tumor se le denomina neoplasma, que es precisamente ya esa acumulación de esa masa que se genera por la acumulación de células. Este tipo de tumores, que solamente ahora sí que están formados por una acumulación de células nada más, así que va a ir creciendo el tumor, pero se queda ahora sí que en ese tejido, no se mueve de ese lugar, no se desarrolla más allá de esa zona, son los que se consideran los tumores benignos. Esos no se consideran cáncer porque no tienen la capacidad de invadir, es decir, de moverse del sitio e invadir y colonizar otros tejidos. Cuando ya adquieren esa habilidad es cuando ya son tumores malignos y se les denomina cáncer, porque tienen esa habilidad, adquieren la habilidad de migrar a otras zonas del cuerpo y colonizar los tejidos, lo que se conoce como metástasis. Pueden migrar. Doctora, disculpe. También el cáncer no necesariamente tiene que colonizar otros tejidos. Puede ser que nada más en la zona primaria que sale esto lo haga cáncer sin que colonice, o forzosamente tiene que extenderse hacia otros tejidos. Es una característica que tiene el cáncer de extenderse.
Aquí en el cáncer tenemos lo que se conoce como, bueno, el tumor primario precisamente, que es donde se da el desarrollo se podría decir, del tumor que va a originar todo lo demás. Y precisamente esas células que están ahí tienen la capacidad de colonizar otros tejidos. Dependiendo del estadio en el que se tenga el cáncer, si ya desarrolló metástasis o no, que ya se está propagando a otros tejidos. Entonces ahí el tumor, bueno, las células que forman parte del tumor, algunas de esas células ya tienen la capacidad de migrar, nada más que no lo han hecho. Pero sí, esa es una de las características del cáncer, para diferenciarlo de ahora sí, de cualquier otra masa, que nada más es un crecimiento anormal de células, es precisamente que ya tiene la capacidad de esparcirse, que tiene la capacidad de invadir los tejidos. Entonces, en los tumores, cuando se detectan los tumores primarios, se hace ahora sí que los análisis histológicos de las células y se ve la morfología. En algunas se ve la morfología y algunos otros marcadores bioquímicos que te indican que esas células son capaces ya de colonizar otro tejido, nada más que no se ha dado ahora sí que no se ha dado el proceso de colonizar, Sí, pero claro. ya tienen la habilidad para hacerlo. Muchas gracias, doctora. Sí, sí, De le nada. entendí, gracias. Sí. Doctora, tengo una duda. Por ejemplo, cuando... Bueno, metástasis nos dijo que era cuando ya migran, ¿no? Que se extienden. Sí, ya tienen la capacidad de esparcirse a sitios más lejanos. Y, o sea, cuando lo detectan, y por ejemplo una persona que ya es detectada con metástasis, ¿cómo es que ubican cuál fue el tumor primario? O sea, ¿dónde se originó? Depende a muchas veces ya se tiene identificado que ciertos tipos de cáncer son tipos secundarios. Por ejemplo, el cáncer de huesos generalmente es un tipo secundario, viene de otro tumor, viene de otro, ahora sí que de lo que es un tumor primario. Se detectan muchas veces por la morfología de la célula del tumor de donde lo están tomando, así que de la biopsia de donde se tomó, del caso del secundario. Por la morfología y por marcadores bioquímicos puedes identificar de dónde o de cuál era el tejido original del cual se generó esa célula. Entonces, eso te va a indicar dónde posiblemente esté el tumor primario. Esa es una forma. La otra es ya se tienen identificados ciertos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de pulmón. Generalmente la mayoría de la mayoría de los tipos de cáncer de pulmón son cáncer secundario, viene de otro, ahora sí que de otro tumor primario. Y generalmente esto ocurre porque cuando la célula migra, cuando la célula adquiere la capacidad de migrar, se mueve a través del torrente sanguíneo. Entonces la célula va moviéndose a lo largo de todo el organismo y generalmente se queda donde se hacen ahora sí que los vasos sanguíneos se vuelven más pequeños. Ahí como que se detiene y empieza a colonizar. Entonces, por eso, en el caso de los pulmones, es donde se da, muchos de los tipos de cáncer de pulmón son cáncer de tipo secundario, porque ahí ahora sí que se acortan lo que son los vasos sanguíneos en los alvéolos pulmonares y muchas veces ahí se quedan las células cancerosas. Por ejemplo, el cáncer linfático, que ahora sí que afecta a los nodos linfáticos, pues ahí las células se pueden distribuir a todo el cuerpo. Generalmente es un tumor, un cáncer primario, y se disemina a todo el cuerpo. Entonces, la forma de identificarlos, ahora sí que el origen, es mediante, como te comento, ver las características histológicas de las células o del tejido de donde se tomó la biopsia, y con marcadores bioquímicos se podría inferir de dónde originó el tumor primario. Gracias, doctora. De nada. Una pregunta. Hace un momento mencionó 2 tipos de tumor. ¿Es maligno y cuál otro, perdón? El benigno. Muchas gracias. De nada. Y disculpe, ¿los benignos, sí, o sea, tienen algún efecto adverso?
Sí, dependiendo la zona en donde estén creciendo, pueden afectar al el funcionamiento el funcionamiento normal del tejido o del órgano en donde se localizan. No van a invadir otros órganos, pero como está